Saludos iglesia, saludos amados hermanos, mucha paz, muchas bendiciones. Por acá nuevamente su hermano y pastor Elvis, continuando pues con el estudio del libro de Génesis. Y en esta oportunidad, ¿verdad? El capítulo 16 de este maravilloso libro, el principio, el Génesis. Dios hablando a su creación. Muy bien, en el capítulo anterior, cosas importantes, ese pacto unilateral de Dios con Abraham acerca de esa promesa para él. Encontramos allí de cómo Dios obra en su gracia, en su amor. Por la fe le fue contado a Abraham su justicia. Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Ese es algo importante, amados hermanos, la fe. ¿Queremos agradarle a Dios? Creámosle que Dios lo puede hacer, Él lo hará. Aunque nuestra humanidad, nuestra naturaleza, nuestras emociones, tendemos a, digamos, a abandonar la fe, a verlo como imposible. Creámosle a Dios. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Él es el Dios de lo imposible. Y si no lo hace, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios y soberano. Él conoce todas las cosas, nuestro futuro. Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Así que creámosle a Dios. Confiemos en Él cada día. Ok, capítulo 16. Verso 1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ok. Verso 2. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Lo que Sarai sugirió era una costumbre habitual en aquellos tiempos. Cuando una mujer no podía tener un hijo, se recurría a la concubina. Dios no aprobaba esas prácticas y en este caso fue una idea de Sarai que Abraham escuchó. Él fue más lejos y, cediendo su posición como líder de la familia, aprobó la sugerencia de ella. Verso 3 al 5. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y así fue como la esclava egipcia, ¿verdad?, se convirtió en la concubina de Abraham. Como esto estaba en contra de la voluntad de Dios, él no podía aceptar a las descendencias de Agar. Vemos que al recibir el desprecio de Agar, Sarai se dio cuenta de que había cometido un error. Y todo comenzó porque Abraham y Sarai no habían confiado en Dios como debieran haberlo hecho. En ese momento Abraham tenía 90 años de edad y Sarai 80. Quizás en algún momento llegaron a la conclusión de que realmente no iban a tener un hijo. El hijo que iba a nacer de Agar había sido fruto de la razón y la lógica humana y no de la fe. Wow. La lógica y la razón, lo que nos lleva a dudar del Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios es Dios. La matemática de Dios es muy diferente a la nuestra. La lógica de Dios es muy diferente a la nuestra.
Entonces, olvidaron el pacto, la promesa que Dios le había dado. Pasaron los años y vieron y pensaron que realmente no iban a tener hijos. Sus padres, ante una aparente imposibilidad humana y a pesar de la promesa recibida de Dios, se habían apresurado a obtener por medios humanos el resultado de aquella promesa. Las implicaciones morales que nosotros comprendemos al leer este pasaje no se encuentran especificadas en este texto concreto. Abraham y Sarai se habían formado en Ur de los Caldeos, donde esta práctica era común, por lo que ellos no apreciaron esas implicaciones morales. Puede que Sarai haya incluso pensado que, como esa era la costumbre de la época, Dios iba a aprobarla. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Lo realmente grave es que ellos no confiaron en Dios. Por lo tanto, aunque al tomar a la esclava de Sarai, Abraham estaba actuando en contra de la voluntad de Dios, el mayor pecado consistió en su incredulidad, en su falta de fe y de confianza en Dios y en lo que Dios les había prometido. Wow. Tremendo, tremendo. La Biblia registra finalmente estas y otras costumbres, pero ello no significa que Dios las apruebe. La Biblia está inspirada en el sentido de que constituye un relato verídico que nosotros debemos conocer, pero los relatos bíblicos incluyen muchas actitudes y eventos no aprobados por Dios. Precisamente, el Espíritu Santo que guió a los autores bíblicos permitió que conociésemos tanto los aciertos como los errores de los grandes personajes de la Biblia. La fe que les llevó a vencer ante cualquier circunstancia y la incredulidad que les hizo caer y fracasar. Importante, wow, importante, ¿verdad? Esta reflexión que estamos haciendo en este estudio, porque vemos el caso también de Isaías. Dios permitió que fuera así, que quedara escrito porciones bíblicas precisamente de lo que estamos estudiando en esta parte de la fe versus la incredulidad. Elías, después de haber enfrentado a los profetas, se escondió. Después de Dios haber hecho lo que hizo, se escondió. Sintió temor, sintió miedo. Entonces es una lucha en la mente entre la fe y la incredulidad, entre el yo interior y el Espíritu Santo que mora en mí, que es Dios mismo en mí, y hay una constante batalla allí en la que yo debo ceder al Espíritu Santo el control de mis emociones para que mi fe fluya y no caer en la incredulidad. Después de dar testimonio, después de decir que Dios todo lo puede, que Dios hizo esto, pero en un momento determinado parece que olvidamos todo eso y ya caemos en el terreno de la incredulidad. Wow, qué tremendo. Así que estemos pendientes, amados hermanos, con esta línea. Sí, hay circunstancias, pero tenemos que creerle a Dios. Le estamos sirviendo porque le creímos a un Dios vivo, a un Dios maravilloso. Dios es sabio, Él sabe lo que hace. Dios es soberano. Al ver sus fallos, comprendemos que fueron falibles como nosotros. De su pecado y errores entendemos que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y al ver a aquellos que alcanzaron por su fe y obediencia grandes victorias, reavivamos las esperanzas porque vemos cómo Dios levanta a los caídos
les ayuda a ponerse en pie para que con mayores fuerzas que antes puedan alcanzar una vida más plena y de gran riqueza espiritual. En los programas siguientes comprobaremos que en medio de las lamentables consecuencias de este error de Abraham y Sarai, la fe de ellos fue restaurada y la promesa se cumplió.